misma que está a cargo del maestro Enrique Lepe García. Para esto me permito dar una breve lectura de su currículum. El maestro Enrique Lepe García estudió en la Normal de Maestros de Ciudad Guzmán, Jalisco. Es licenciado en Educación Media con especialidad en Lengua y Literatura Españolas y cursó la maestría en Investigación Educativa en la Universidad de Colima. Ha trabajado como profesor de educación primaria y maestro de español en educación secundaria de 1986 a 2001. De 1996 a la fecha ha impartido cursos y talleres de actualización a maestros de educación básica en el ámbito de la enseñanza del español, temas especializados en el lenguaje y en la formación de lectores. En abril de 2001 fue invitado a formar parte de la Dirección de Materiales Educativos en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Ahí participó en el Programa Nacional de Lectura, capacitando a docentes de todo el país. Luego formó parte de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la SEP, en donde formó parte del equipo que elaboró el programa de estudios de español vigente en el país desde 2006. También colaboró de manera indirecta en la elaboración del campo formativo Lengua y Comunicación del Programa de Educación Preescolar 2004 e hizo algunas aportaciones durante la elaboración del Programa de Español para Educación Primaria 2009. A raíz de su experiencia en la Secretaría de Educación Pública, ha recorrido el país dando conferencias, talleres, cursos y seminarios relacionados con la promoción de la lectura, la formación de lectores, estrategias de comprensión de la lectura, enseñanza del español, estrategias para enseñar a leer y escribir, talleres literarios, entre otros. Ha publicado varios artículos periodísticos, ensayos y textos literarios en diarios locales de la ciudad de Colima desde 1989 hasta la fecha. Ha coordinado diferentes talleres. Entre sus libros publicados se encuentran la plaqueta de poesías Primeras Palabras en la ciudad de Colima en noviembre de 2001, los cuentos para los niños La Confesión, seleccionado para integrar las bibliotecas escolares y de aula de la Secretaría de Educación Pública 2003, Crónica de un misterio telefónico, Palabras de Ariana Izal, La Sirena, mismos que fueron seleccionados para integrar en las bibliotecas escolares y de aula de la Secretaría de Educación Pública en 2007. Dentro de sus publicaciones más recientes son un capítulo del libro Pisa en el aula, publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de Educación 2008, Cuadernos de Español para primero y segundo grados de primaria, Estrategias didácticas para la formación de lectores y el uso de la biblioteca escolar y de aula. Dentro de sus proyectos actuales está en el Instituto Nacional para la Evaluación de Educación, desarrolla una prueba de expresión escrita para educación media superior en el marco de la reforma educativa de este nivel. Responsable de la elaboración del libro para el maestro de español de educación primaria de la Secretaría de Educación Pública en el marco de la reforma integral de la educación básica. Es asesor permanente del programa de acompañamiento a maestros del primer ciclo de educación primaria en la enseñanza de la lectura y la escritura, coordinado por el Centro Educativo Narciso Bassols en el estado de Querétaro. Es asesor permanente en la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje en la Dirección de Formación Continua y Superación Profesional de la Secretaría de Educación del estado de Colima. Agradecemos la presencia, maestro Enrique Lepe. Les doy el visto de la obra. Muchas gracias. Buenas tardes, ya, todavía no, ya casi. Esperemos que los despida con buenas tardes, o sea, poco tiempo para que no se entretenga mucho, voy a ser muy breve. Si ustedes revisan los programas de educación preescolar, particularmente el campo formativo de lenguaje y comunicación, y revisan el programa nuevo de primaria 2009,
y también checan el libro de, el programa de español de secundaria 2006 y encuentran en esos 3 programas algunas vinculaciones o coincidencias, la culpable de esto es Celia Díez. Cuando llegué en el 2001 a la SEP, me fui de Colima y fíjense, yo fui en 2001 a México con la idea de trabajar con ella para hacer el programa de español de secundaria, que se iba a publicar 5 años después, en el 2006. Pero Celia tuvo una visión muy importante y dijo, antes de que escribamos cualquier línea del programa nuevo de secundaria, que ahora es vigente en las escuelas secundarias del país, hay que pensar en un propósito general de la enseñanza del español en la educación básica y un concepto más o menos similar en los 3 grados. Y eso me parece que ha sido un gran acierto, es algo, digamos, para la historia de la educación muy importante. ¿Por qué? Cuando se construye la educación básica en el país, hagan de cuenta que soy una casa, ¿no? Una casa, pero en un segundo piso, porque después se da uno cuenta que le falta lo de abajo. Y entonces, bueno, después se creó, se hizo obligatoria y también de educación básica la educación secundaria. Se construyó un segundo piso que no tenía todavía preescolar. Luego se vuelve obligatoria la educación preescolar. Ya tenemos los 3 pisos de lo que debiera ser una sola casa. Pero durante mucho tiempo parece que no hay conexiones entre una casa y otra, preescolar, ni primaria y secundaria. Y insisto, Celia construyó la escalera que lleva a los 3 pisos en el área de lectura y enseñanza del lenguaje. Por eso insisto que es un aporte muy importante y también es el eje de lo que les voy a presentar ahora. Celia nos contó muchas cosas, muchas cosas interesantes que pueden dar casi cada tema que ella abordó para un taller o para un diplomado. Y la promesa es que esos temas que ella comentó y que nos quedamos con ganas de debatirle, de contradecirlo, de estar de acuerdo, de poner ejemplos, vamos a convertirlos en talleres a través de un diplomado que vamos a impartir aquí en Colima, del cual va a ser asesora Celia, que seguramente va a estar en algunos talleres y en algunas conferencias. Ya estoy comprometiendo. Pero Celia casi nunca me dice que no. Nos está sentando Celia las bases teóricas de lo que es leer. Bueno, ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer en Colima para que esto se haga realidad en los salones de clase? Eso es lo que les voy a presentar ahora. Un programa muy ambicioso que tiene características particulares que voy a comentar enseguida. Primero, como ven en estos títulos, que son un montón, el que se ve de verde arriba medio borroso, es que este programa forma parte de un programa que ya existía en Colima, el PAE, famoso, ¿sí? Luego dice programa estatal, la competencia de lectura. No hay nada más lectura, no. La lectura como eje para todo lo demás, para el aprendizaje, para la vida. Y tenemos, como dice Marta Corona, un nombre de cariño que es Prelea, ¿no? Si lo quieren adoptar, bueno, y si no, le buscamos otro más cariñoso. Y el título oficial, ¿no? Leer, me late leer para aprender. Y luego otra cosa que quiero enfatizar, no solamente hablamos de los alumnos, estamos tratando de que los maestros nos involucremos también como lectores y escritores, como suele que lo somos, pues, pero que lo explicitemos, lo profundicemos, avancemos también como maestros, lectores y escritores. Porque, entre otras cosas que revisamos de resultados educativos, ¿qué otra cosa nos brinca cuando revisamos los resultados de todo PISA, que causó escándalo en diciembre? Ahí están las estadísticas, ahí está la gráfica, ¿no? La gráfica en rojo. Cómo Colima estuvo en la cima, era un modelo de lectura, y cómo fue bajando y luego cómo casi vuelve a recuperarse, pero no ha sido suficiente. Falta mucho por hacer. Y como dijo el secretario, como dijo Celia, si Colima lo logró alguna vez, creemos que lo puede lograr. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, nos propusimos crear un programa de lectura. Pero ustedes saben, hay muchísimos programas de lectura. Uno más, ¿qué va a hacer? Vamos a revisar qué tiene de particular y por qué creemos que es distinto. Aquí otra vez la mala noticia, ¿no? En la primera línea dice: Colima fue referente nacional e internacional.
Había gente que venía de varios a saber qué hacía Colima para estar en los mejores lugares en lectura, en formación de lectores. Ahora ya se preguntan, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó que ya no son, no? Y es que a veces nosotros lo sabemos, tenemos que revisar qué fue lo que pasó. Y bueno, hablan por sí mismas las afirmaciones, no las voy a leer, me las paso. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer si estamos de ir de un buen logro al descenso? Pues revisar qué estamos haciendo. Eso dice la línea. En consecuencia es necesario revisar lo que hicimos y revisar si lo que hicimos está bien para reforzarlo, o revisar si lo que hicimos está mal para hacer otra cosa, o revisar si falta por hacer, etc. La idea es no solo salir mejor en los exámenes, sino que los niños jóvenes sean lectores competentes, comprendan lo que leen. Y la última afirmación, si Colima pudo, si tiene posibilidades, creo que el cambio es posible. ¿De dónde vamos a partir? Decíamos, ya hay muchos programas de lectura. Sí, efectivamente, y es lo que decimos en el primer puntito que se ve ahí en la pantalla. Sí, hay que reconocer que hay muchos esfuerzos que desde hace más de 10 años se hacen en Colima y en el país. Pero hay que articular estos esfuerzos. El asunto es, y Celia lo explicó muy claramente, que entre los maestros, instituciones y dependencias de gobierno hay muchos y distintos conceptos de lo que es leer, y quizás eso es lo que ha faltado aquí en Colima y en muchas partes del país. Estamos tratando de levantar, digamos, una caja muy pesada, pero que cada uno levanta en distinto momento, en distinta dirección, y no nos ponemos de acuerdo para que juntos levantemos esa caja pesada, ¿no? Entonces la idea es que unifiquemos el esfuerzo y entendamos todo lo mismo en lectura. Me explico enseguida. Nada más algunos ejemplos. Hay gente, instituciones y grupos que creen que leer es nada más disfrutar la lectura, es estar a gusto leyendo un poema o un cuento. Pero cuando ustedes nos cuentan, no que es necesario leer el periódico, el acta de nacimiento, por ejemplo, los contratos que uno firma, revisar la letra pequeña de los contratos o de las garantías. Eso no es tan placentero necesariamente, pero es necesario y vital saberlo leer. Entonces, a las personas, maestros, grupos, instituciones que solamente miran esa parte de la lectura, habría que ayudarles o ponernos de acuerdo para mirar la otra parte de la lectura, que no tiene que ver con el placer, y no solamente con la lectura de libros, sino de otro tipo de textos. La escuela, por ejemplo, durante mucho tiempo también ha tratado de poner su grano de arena en cuanto a lectura, pero le ha costado mucho dejar la visión escolarizada de la lectura. Si la escuela parece que enseña a leer para la escuela, y es difícil que enseñe a leer para la vida. Entonces, como ven, son conceptos distintos que necesitamos unificar y ponernos de acuerdo que leer. A mí me gusta mucho provocar la discusión cuando tengo grupos de maestros de primaria o de preescolar, y mucho mejor cuando los tenemos juntos, preescolar y primaria, y les lanzo esta pregunta a los maestros estos. Les digo, a ver, ¿se debe enseñar a leer y a escribir en preescolar? ¿Sí o no? Y empieza la rebatilla, ¿no? Que sí, que no, etcétera, ¿no? Y les digo, bueno, yo creo que si enseñar a leer y a escribir es hacer que el niño haga planas para escribir, o que leer significa repetir los sonidos de las letras nada más,